Muy buenos días con todas y todos. Vamos a iniciar la última sesión del Simposio Internacional por el centenario del regreso de José Carlos Mariátegui al Perú. Es el cuarto día y quisiera, comenzar agradeciendo a los que están presentes aquí en el Museo José Carlos Mariátegui y a aquellos que están conectando a través de las redes del Museo José Carlos Mariátegui y el archivo José Carlos Mariátegui. En esta oportunidad tenemos una mesa con 4 participantes. Se encuentran Renata Bastos da Silva, Nelson Vázquez Juárez, Ismael Romero Saavedra y Vicente Ota Rivera. Un poco la dinámica de la sesión será que yo en primer lugar presentaré por turnos a los ponentes y luego se irán incorporando a la mesa para su presentación. En ese sentido recordarles por favor a los ponentes presentes la prioridad de usar el micrófono más cercano para que nos puedan escuchar aquellos que se encuentran a través de internet. Entonces comenzaríamos con la presentación de la doctora Renata Bastos da Silva, cuyo tema es Escritos de Mariátegui sobre figuras y aspectos de la vida mundial en 1923. Voy a leer en semilla y me va a perdonar la doctora Renata si es que estoy traduciendo mal. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Sao Paulo, profesora adjunta de la Universidad Federal de Río de Janeiro, del Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano y Regional, coordinadora de extensión del programa de graduados Gestión Pública para el Desarrollo Económico y Social. Además, es editora ejecutiva de la revista Versus, del Centro de Ciencias Jurídicas y Económicas, también de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y es autora de un libro titulado Lord Keynes por el amauta José Carlos Mariátegui, una crítica de la economía de Keynes por la política de Mariátegui, publicado por Paco Editorial en el año 2019. Y le comento que en todo caso no tenemos ese libro en nuestra biblioteca, tanto del archivo como del museo, así que daríamos más tarde unas coordinaciones para poder tener su libro como parte de las bibliotecas mariátegüianas aquí en la ciudad de Lima. Bueno, entonces, doctora Renata, bienvenida y adelante. Gracias. Só um momento. Bom, buenos dias. Me gostaria agradecer a invitação do Museu José Carlos Mariátegui para estar aqui com vocês, justo o dia de, eu penso que já se vaza 93 anos da morte de Mariátegui. Mi ponência que vou falar sobre alguns temas de este livro, cuja tapa está vendo vocês aqui, que é meu livro, que com muito gosto, se tenho alguns exemplares para enviar ao museu, sem custo nenhum, solamente temos que ter o correio, que eu envio. É minha tese de maestria e vou regalar, como falei, alguns exemplares para o museu. Também, quem quiser contactar-me, eu tenho, no final de minha apresentação, meu correio eletrônico, que estou também à disposição para também
enviar o livro. Pero para o museu é um regalo, para os outros tem um pouco de custo, pero não passa nada, não é muito custoso, não. O tema do livro são os escritos de Mariátegui sobre as obras do economista Keynes, que tratam da crise política e econômica depois da Primeira Guerra Mundial. Então, aí, não sei se estão vendo, as filminas estão passando, que eu não estou vendo, pero aqui o segundo slide é uma apresentação muito interessante que durante a pandemia, o momento mais difícil da pandemia, apresentou em las redes de Facebook, nas redes sociais. Então, é um pouco da trajetória que a mim me gostaria de apresentar a partir desse dibujo, que tienes Mariátegui, Carta de Estária, La Vuelta de Lima, seus livros, e, em especial, dos escritos que Mariátegui habla sobre quienes em los programas de la Universidade Popular de González Prada. De los temas é justamente sobre o Tratado de Versalhes. Déjame... É o Tratado de Versalhes. Então, é o Tratado de Versalhes que firma lá a paz em esse dibujo é de William Open, são os salões de espelhos. Então, este acompanhamento do Tratado de Versalhes, Mariátegui estava ainda as consequências do tratado, não exatamente o período do tratado, que foi o final de 1919, pero estava depois e acompanhou seus desdobramentos, entre outros livros, com o livro de Keynes, de 1919, As Consequências Econômicas de la Paz. Então, em Versalhes se ocorreu uma das conferências que isso sobre a paz de Versalhes, e foi muito importante essa conferência que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, pero foi também parte de uma das conferências que Mariátegui disse para o programa das Universidades Populares González Prada, e citou o livro de Keynes em uma dessas conferências. Esse é um pouco de que eu hablo em meu livro, e também um pouco do que Mariátegui é lido de Keynes, e além, né, outras coisas que eu he lido e também agreguei. É importante o que eu falei já, as consequências econômicas de la paz, que Mariátegui, entre outros livros, pero é o livro o único economista que Mariátegui leu em consideração por as consequências de la paz de Versalhes foi John Mackay Keynes, e também foi importante para acompanhar os antecedentes, o que nós chamamos de antesala da crise de 29. Então, isso. Esse é
outro tema das conferências, né? Então, só para explicar que eu talvez esteja um pouco confuso o que estou falando. Então, nós partimos acá nessa apresentação das figuras e aspectos da vida mundial, que é esse livro que são escritos de Mariátegui. Um desses escritos, há também menção a Keynes, pero quando Mariátegui chega a Lima, organiza as conferências para a Universidade Popular Gonçalves Pradas. Então, estamos destacando, além de figuras e aspectos da vida mundial, as conferências que Mariátegui deu para a Universidade Popular Gonçalves Pradas, porque é muito importante para apresentar essas figuras e aspectos que haviam em Europa e naquele momento que Mariátegui havia regressado. Então, vou voltar aqui à minha apresentação. Esse slide, essa filmina, apresenta outro tema de suas conferências, que são os problemas das reparações de guerra. Esse ponto das reparações de guerra, ou seja, o Tratado de Versalhes julgou que a Alemanha tinha que pagar todas as consequências econômicas que os países aliados, França, Inglaterra, em especial França, mas também Inglaterra e Itália. Então, se cobraria da Alemanha por as reparações de guerra. E Mariátegui vai fazer uma conferência em Universidade Popular sobre esse tema. E esse tema, Mariátegui regressa a Keynes, porque não somente em seu livro As Consequências Econômicas da Paz, pero há outros escritos de Keynes que Mariátegui vai também a ler, e incluso vai escrever em programa da Universidade Popular que os escritos de Keynes já apontam para a reflexão sobre os desdobramentos, as consequências do pago que a Alemanha tinha que fazer a los aliados por conta de reparações de guerra. Então, se chamava assim, os problemas de las reparações de guerra, onde, de novo, Mariátegui cita Keynes, e eu penso que é o livro sobre o Tratado da Moeda, de Keynes, já. Eu não he estudado ainda, mas eu penso que sim, porque esse livro de Keynes é de 1923, e já esse livro habla sobre os desdobramentos das reparações de guerra e o impacto em las moedas, o que estamos em 1923. Em minha hipótese, os dois, tanto Mariátegui quanto Keynes, vão já haver que vai se passar depois que vai acontecer com a crise econômica de 1929. Destacar também que em seu programa das universidades populares tem uma sessão sobre a Revolução Russa. Esse dibujo eu he pesquisado para ilustrar solamente, né? E aqui temos uma amostra das manifestações em la Revolução Russa, que, como he dito há pouco, que é outro dos temas planteados por Mariátegui no programa da UP, da Universidade Popular. E nesse programa sobre a Revolução Russa, é importante destacar
que Mariátegui falou sobre o processo inicial de criação e consolidação das instituições russas e sobre o liderazgo de Lenin. Porque é interessante, a figura de Lenin é uma figura tão importante para a análise conjuntural daquela Europa, tanto para Mariátegui quanto para Keynes. Eu hablo também isso em meu livro. Os dois vão citar Lenin quando vão falar sobre a questão da revolução e a importância da revolução da Rússia está também em las conferências tratando das conferências em Europa, né? Tratando do Tratado de Versalhes, quanto à Alemanha. São dois países que são excluídos do Tratado de Versalhes. E não deveriam, porque são coisas que estavam tratando sobre toda a Europa. Então, tanto Mariátegui quanto Keynes fazem esse apontamento. Pero vamos, minha hipótese também, aqui temos, todos conhecem, é o primeiro livro de Mariátegui, lá em Cena Contemporânea, 1925, e em minha opinião, todos os temas que mencionei antes, junto com a crise da democracia, que também é um tema planteado na Universidade Popular, como a ditadura fascista e outros compõem o programa que compõe o programa da Universidade Popular, estão presentes em um livro lá em Cena Contemporânea, que é o primeiro livro de Mariátegui, como eu edito, ou seja, as reflexões de Mariátegui em 1923 foram fundamentais para a confecção do livro de 1925. Em esse livro, Mariátegui cita Keynes em La crise de la democracia, perdone. Empieza, como todos já sabem, e acá ocorreu uma sessão solo sobre isso, sobre a questão da biologia do fascismo, que é uma análise preciosa hasta hoje, né, incluso para nós outros aqui em Brasil, que passamos por momentos muito difíceis, né, e creio que também vai ajudar a todos nós outros acá refletir sobre a crise da democracia e também porque ainda há realmente, como Mariátegui dito, né, a biologia está vivo. Então, em o tecido orgânico, o fascismo. Essa é a Malta, também todos conhecem. A Malta é uma revista em la que Mariátegui se encontra com a cultura indo-americana, em especial peruana, pero vai mais lá, dá voz a los que defendem a democracia em los anos 20, que foram anos de crise. Incluso é uma revista que isso é história, e para nós outros aqui da América Ibérica, da América Latina, é muito importante porque é um olhar para nós outros, nossa cultura. E foi importante também como produção de opinião para enfrentamento da biologia do fascismo, em minha opinião. Por fim, eu falei sobre as conferências para a Universidade Popular Gonçalves Prada, que Mariátegui inicia em 1923, e inicia tentando, em minha opinião, chegar ao público de labor.
ou seja, ao público obreiro, tanto ao público que sabemos que até hoje não conseguirá estar em nossas universidades, pero é importante também ter oportunidade de reflexão, de discussão. Então, em minha apresentação sobre figuras e aspectos da vida mundial, eu destaco esse trabalho de Mariátegui em la Universidade Popular como um trabalho muito importante, porque é um trabalho para chegarmos a los trabalhadores, principalmente. Então, eu destaco a labor. A mim me gusta muito o trabalho que todos sabem que são somente 10 números. Labor tive uma vida muito complicada, porque foi um periódico para organização de los trabalhadores rurais, dos trabalhadores urbanos. Há questões bastante interessantes sobre o papel da mulher trabalhadora, que também tem sua apresentação, é uma coisa ainda pouco explorada, mas bastante interessante. Então, esse é o público, eu penso, que Mariátegui gostaria de chegar quando habla sobre as conferências na Universidade Popular. E é importante hoje para nossas universidades, porque temos não somente ensino, pesquisa, encuesta, pero também a extensão universitária. Então, a extensão universitária faz esse papel de las conferências que Mariátegui hizo para a Universidade Popular. É isso, muitas graças. Então, quedo-me à disposição do museu para me enviar o correio e para que possa enviar alguns exemplares de meu livro, e também quem queira, estou à disposição. Muitas graças. Desculpe me castelhano, pero he tentado mais próximo possível para que vocês entendam e possamos discutir. Estou à disposição. Muitas graças. Muchas gracias, Renata, por tu presentación. Ha estado clarísima. Como lo felicito, debo disculparnos de no incorporar el portugués, siendo nuestros vecinos, a nuestro uso cotidiano. Enseguida, bueno, el siguiente ponente es Nelson Vázquez Juárez, al cual invito a la mesa. Él es, el tema de su presentación es el retorno al José Carlos Mariátegui. Yo le hice un pequeño agregado a la exposición López Aliaga. Él se ha graduado como abogado en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es egresado de la Universidad de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la maestría en Derecho Convención en Ciencias Penales. Tiene estudios realizados entre el 97 y 98. Además, es un investigador en temas de aprismo, política nacional, relaciones internacionales y geopolítica. Tiene también publicaciones, dos libros que se encuentran en la biblioteca del museo, gracias a que está donado. Haya desde la izquierda y Las sombras de Mariátegui, el primer caviar de la historia, que también aquí en otra actividad hemos comentado, ¿no? En la Casa Mariátegui. Además, tiene una columna de opinión de título Populus y un blog con temas de geopolítica. Bueno, en fin, entonces, puedes comenzar, por favor. Muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, agradecer a la Casa Mariátegui por la invitación a exponer este día, y en especial a Ricardo Portocarrero por la presentación. La ponencia que voy a leer se llama El regreso de José Carlos Mariátegui, la exposición López Aliaga.
Este año se conmemora el centenario del regreso de Mariátegui de Europa, luego de cumplir su misión como agente de propaganda periodística en Italia, en la Embajada del Perú en Roma, Italia. El cargo que tenía Mariátegui cumplía las funciones de defender la posición del Perú frente al problema con Chile sobre Tacna y Arica. Dicho cargo además figuraba en otras embajadas del Perú en Europa. Mariátegui estuvo en el Viejo Mundo durante 3 años. La revista Variedades dio cuenta del regreso de José Carlos Mariátegui en una entrevista publicada el 31 de marzo de 1923, que ayer también la citó Ricardo, y bueno, es esta entrevista, ¿no? También la visualizó Ricardo ayer. Allí se describe a Mariátegui, y cito, como poeta de auténtica inspiración y de refinado sentido estético, irónico comentarista de la cotidiana realidad nacional. Cierro cita. Agregando que, y cito, acaba de regresar a la patria después de 3 años de provechosa estancia en Europa. Se presenta a Mariátegui como poeta y periodista, no como una figura política. Además, la mención de 3 años de provechosa estancia en Europa da cuenta que su viaje no fue una deportación. Varias de las preguntas en esta entrevista están relacionadas al arte, a la poesía, al teatro, a la música, a la actuación. Teniendo en cuenta que luego abordaremos el tema sobre Mariátegui y la exposición López Aliaga, consideramos pertinente transcribir algunas de las respuestas que dio la Mauta a la revista Variedades relacionadas al arte. Ante la pregunta ¿cuál es su concepción de arte?, Mariátegui responde, y cito, un concepto del arte es una definición del arte. Yo no amo estas definiciones que son ampulosamente retóricas o pedantescamente didácticas y que no definen nada. ¿Para qué aumentar su número? Cierro cita. Luego le preguntan, ¿cuál es su concepto de la vida? A lo cual responde, esta es una pregunta metafísica y la metafísica no está de moda. El físico Einstein interesa al mundo mucho más que el metafísico Bergson. Luego le interrogan sobre su poeta favorito, respondiendo en la Mauta lo siguiente, y cito, con los poetas pasa igual que con las mujeres. El poeta favorito no es siempre el mismo. Hace 6 o 7 años mi poeta favorito era Rubén Darío, después fueron Mallarmé y Apollinaire. En otros tiempos Pascoli, Heine y Alejandro Bloch. Ahora es Walt Whitman. Sobre su prosador predilecto, Mariátegui señala, y cito, también en esto mi predilección es versátil. Actualmente la divido entre Andrew Jeff y Gorky. En relación a su concepción del teatro, Mariátegui afirma, y cito, el gusto contemporáneo reclama un teatro sintético, un teatro impresionista, y el teatro está todavía en el ciclo realista. Es demasiado analítico. Existen, sin embargo, síntomas de evolución. El genio ruso ha creado el grotesco y una suerte de cuadro musical. En Berlín, Der Blue Foyel, he visto escenas musicales de 10 minutos con más contenido y más emoción que muchos dramas de 3 horas. Fin de la cita. En cuanto a los actores, afirma, y cito, he visto a Eleonora Duse, espectacular, fatigada y vieja, pero es la que más me ha emocionado. Cierro cita. Eleonora Duse fue una famosa actriz italiana entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Luego le preguntan sobre el músico y pintor de su predilección, respondiendo a lo siguiente. Y cito, el músico Beethoven, el pintor, soy enamorado de 3 pintores del Renacimiento, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli y Piero de la Francesca, y de 3 pintores del impresionismo y neoimpresionismo francés, Degas, Cézanne y Matisse, y de un pintor del expresionismo alemán, Franz Marc. A continuación le interrogan sobre sus conceptos sobre las nuevas orientaciones del arte en Europa, a lo cual el Amauta responde, y cito, la crisis mundial no es solo política, económica y filosófica, es también una crisis artística. No hay sino recherches, la época es revolucionaria, más que una época de creación, es una época de destrucción. Y luego sobre los hombres representativos de su tiempo, menciona a Lenin junto a Einstein, junto a August Stein. Afirma que el personaje histórico que más admira es Cristóbal Colón, y que su afición predilecta es, y cito, viajar. Soy un hombre orgánicamente nómade, curioso e inquieto. Es relevante la respuesta de Mariátegui respecto a la decadencia de Europa, señalando, y cito, la decadencia de Europa es la decadencia de esta civilización. En Europa, junto con la suerte de Londres, Berlín y París, se está jugando la suerte de Nueva York y Buenos Aires. En Europa se elabora la nueva civilización. América tiene un rol secundario en esta etapa de la historia humana.
El tipo de preguntas que le hicieron a Mariátegui indican que conocían de sus aficiones e inclinaciones, iban por el arte en general. La entrevista nos expone un Mariátegui culto y que su estadía en Europa le sirvió para conocer de primera mano a artistas como Leonora Duse y al teatro de vanguardia en Alemania, entre otras cosas. Algo poco conocido es que a su regreso de Italia, una de las primeras labores que realizó José Carlos Mariátegui fue ser organizador de la exposición pictórica de don Pedro López de Aliaga. El Amauta tenía gran amistad con Pedro López de Aliaga, a quien conoció en Roma. Habría que agregar también que López de Aliaga también era funcionario de la Embajada del Perú en Roma, y de ahí seguramente surgió esa amistad. Mariátegui recuerda, y cito, en Roma durante 2 años, don Pedro frecuentó estudios, exposiciones y tertulias de artistas. El escultor Ocaña, que es peruano y gran amigo de Mariátegui, y yo fuimos muchas veces compañeros de sus andanzas. Agrega Mariátegui, conocí entonces en este ambiente, bajo esta luz, a don Pedro López Aliaga. Pronto nos estimamos recíprocamente. Mi temperamento excesivo, mi ideología revolucionaria, no asustaban a don Pedro. Discutíamos, polemizábamos, sin conseguir casi nunca que nuestras ideas y nuestro gusto se acordasen. Pero, por la pasión y la sensibilidad que poníamos en nuestro diálogo, nos sentíamos muy cerca el uno del otro, hasta cuando nuestras tesis parecían más irreductiblemente adversarias y opuestas. No he conocido en la burguesía peruana a ningún hombre de tolerancia tan inteligente. Cierro cita. La pasión por el arte y la cultura unían a Pedro López de Aliaga y Mariátegui. Esto devino en una sólida amistad que la Mauta lo manifestó al momento del fallecimiento de su amigo, que ocurrió el año 1925, y cito, ahora que don Pedro López Aliaga ha muerto, sé que he perdido a uno de mis mejores amigos. La fuerte amistad con López Aliaga es la razón por la cual Mariátegui fue el organizador de esta exposición. Es probable que ambos hayan conversado sobre el tema en Roma antes del regreso de Mariátegui al Perú. Hay que considerar que una exposición como la que hicieron en ese momento, pues tomaba tiempo, ¿no? En el diario La Crónica, en su edición del martes 1 de mayo de 1923, publicó una nota denominada Próximo acontecimiento artístico. Una valiosa colección de cuadros será expuesta en breve en la Filarmónica. Se informa que se expondrán cuadros de obras modernas italianas y de pintores españoles, y que la colección de pinturas y escultura fue adquirida en Europa. La revista Variedades, del 5 de mayo de 1923, publicó un artículo titulado Un acontecimiento artístico, la exposición López Aliaga, informando que desde la semana próxima se exhibirá en la Filarmónica la colección de pintura traída de Europa por el señor Pedro López Aliaga. Se agrega que, y cito, don Pedro López Aliaga ha formado esta colección de cuadros durante su reciente estada en Europa. Algunos cuadros han sido comprados en España, los demás en Roma, donde el señor López era habitué de galerías, pinacoteca, ateliers. Al final se agrega que la exposición López Aliaga se inaugurará, según se nos dice, el miércoles de la semana próxima. Su organización corre a cargo de José Carlos Mariátegui. Mariátegui era el promotor de tan importante exposición, lo que demuestra varias cosas: su pasión por la cultura y el arte, sus buenas relaciones sociales, su admiración por todo lo relacionado a Italia. La mayoría de las pinturas de la muestra eran de artistas italianos. Hay que tomar en consideración que durante su estadía en Italia, el Amauta llegó a admirar enormemente dicho país, como también en las exposiciones de ayer se ha demostrado, y era tan devoto del pintor Sandro Botticelli que al primero de sus hijos le puso justamente el nombre de Sandro. El periódico La Crónica, en su edición del viernes 11 de mayo del 2023, publica una nota muy pequeña titulada Exposición de pintura de la Filarmónica, la colección de cuadros del señor López Aliaga. Se señala que ayer, 4 de la tarde, se inauguró en los salones de la Sociedad Filarmónica la exposición de cuadros de propiedad del señor Pedro López Aliaga. Por su parte, la revista Mundial, número 156, del 11 de mayo de 1923, en su nota titulada La notable exposición pictórica de don Pedro López Aliaga, suscrita por Danielao Mesa, se da cuenta de la próxima inauguración. El artículo empieza diciendo, cito, llegamos a la casa de don Pedro López Aliaga, calle Belén, en compañía de José Carlos Mariátegui. Fin de la cita. Posteriormente se menciona, y cito, que pasaron revista a los 200 y tantos cuadros que van a ser fundamento de la más valiosa exposición de arte que en el Perú haya sido.
Fin de cita. En el artículo hay una foto donde figuran Pedro López Aliaga, Ladislao Mesa y Mariátegui. Y esta es justamente la foto a la que se hace alusión, ¿no? Y dice, respecto de José Carlos Mariátegui, se dice la leyenda: José Carlos Mariátegui, poeta, periodista y representante de la oposición. En esta nota nuevamente se presenta Mariátegui como poeta y periodista, tal como lo escribió la revista Variedades en la entrevista que hemos citado. En el diario La Crónica del 12 de mayo de 1923 se publica en primera plana una foto con el titular La exposición López Aliaga, donde aparece el presidente Augusto B. Leguía y José Carlos Mariátegui, entre otros personajes. Esta es la foto, ¿no?, que está publicada en primera plana, donde aparece José Carlos con el presidente Leguía. En la página 2 de esta misma edición hay una nota denominada La exposición López Aliaga en la Filarmónica, la cual menciona que estuvieron presentes en la inauguración el presidente Augusto B. Leguía, el señor Daniel Hernández, director de la Escuela de Bellas Artes, Manuel Vicente Villarán, rector de la Universidad Mayor de San Marcos, el alcalde de Lima. Asimismo se hacen comentarios sobre varias pinturas. En la edición de Variedades del 19 de mayo de 1923 se publica la misma foto que aparece en el diario de La Crónica, donde está el presidente Leguía y José Carlos Mariátegui, con el título La apertura de la exposición López Aliaga. Esta es un poco la foto que aparece en Variedades, que como verán es la misma que aparece en La Crónica. El texto de la leyenda dice textualmente lo siguiente: el presidente de la República, acompañado por el ministro de Italia, es decir, el embajador, ¿no?, del Perú, de Italia en el Perú, excelentísimo señor Rutilio Agnoli, el ministro de Guerra, señor Guamán de los Heros, y los señores Mariátegui y Gerdres, en la apertura de la exposición López Aliaga. Hay que destacar que Mariátegui era organizador de la muestra pictórica, por lo que el hecho que aparezca en la foto junto al presidente Leguía no es casualidad. El curador estaba con el invitado de honor de la inauguración. Esta foto es poco conocida y difundida. Y también lo raro es que en esta foto no aparece Pedro López Aliaga, ¿no? De repente, no sé, de repente no es. El semanario Variedades, del 12 de mayo de 1923, publicó una nota de la exposición dando cuenta: desde el jueves está abierta la exposición López Aliaga. Como dijimos el sábado pasado, esta es la primera vez que se presenta a nuestro público un conjunto valioso de pintura moderna europea. ¿Qué Rosita? Se hace referencia que en la muestra hay 130 cuadros de artistas españoles e italianos. También se menciona que hay, y cito, en la exposición algunas esculturas, de las cuales, y cito, 3 de nuestro inteligente escultor Artemio Ocaña, el gran amigo Mariátegui. Son las obras romanas de Ocaña, pertenecen a su época de pensionado en la ciudad eterna. Las 3 merecen el ojo de alabanza. Fin de cita. El escultor Artemio Ocaña era gran amigo de Mariátegui y estuvo con Roma en la época que la Mount estuvo laborando en la Embajada del Perú en la ciudad eterna. Por su parte, Mundial informó mediante una nota titulada La exposición López Aliaga, donde señala, y cito, termina esta semana la exposición López Aliaga. Durante un mes, este acontecimiento artístico ha interesado vivamente a nuestro público culto y ha resonado frecuentemente en la prensa cotidiana. Fin de cita. Agrega, y cito, se trata realmente del mayor acontecimiento artístico en estos tiempos. Lima ha tenido por primera vez una exposición de pintura moderna europea, y en ella han figurado esclarecidos pintores clásicos, románticos, realistas e impresionistas: Pompiani, Palisi, Lloris, Barbudo, Villegas, Dalbono, Rivaroli, etc. Fin de cita. Revisados los artículos periodísticos de Variedades, Mundial y La Crónica, llama la atención que el diario La Crónica no hiciera mención a José Carlos Mariátegui en ninguna de las 3 notas que dedicó a la exposición López Aliaga, a diferencia de Variedades y Mundial, donde sí lo citan. Esto nos hizo recordar lo que escribió María Vice en relación al viaje en Mariátegui a Europa, vía aceptación de un cargo en la Embajada del Perú en Italia durante el gobierno de Leguía. Cito, lo criticaron con dureza algunos amigos y compañeros suyos, y cuando una tarde fue La Crónica a despedirse en compañía de Falcón, que viajaba en iguales condiciones, fue acogido fríamente por unos cuantos de los presentes. Nos preguntamos si la no menciona Mariátegui en las 3 notas del diario La Crónica tienen relación con esa fría despedida que le hicieron en ese diario. Finalmente, la organización de la exposición López Aliaga, por parte de José Carlos Mariátegui, es una evidencia de la gran amistad que tenía en la Manta con don Pedro López Aliaga. Los unía el interés por el arte. Mariátegui, asimismo, tenía una gran inclinación por las distintas manifestaciones artísticas, algo que lo acompañó toda su vida,
Una muestra de ello es la revista Mau. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson, por tu presentación. Quiero, bueno, recordarles a los que están presentes que pueden elaborar sus preguntas por escrito y para luego entregarlo aquí a la mesa para ser leídas. Y a las personas que nos están siguiendo en las redes, que puedan formularlo en los comentarios de las páginas de Facebook, tanto del museo como del archivo José Carlos Mayate. Invito entonces a Ismael Romero a que se incorpore a la mesa para su presentación. El título de su ponencia es Mayate y la cultura, una modernidad andina. Ismael es antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es director del Centro de Investigación de Cultura y las Artes y actualmente viene realizando un trabajo de investigación sobre la ruptura de la antropología con el pensamiento de Mariátegui. En cierta manera, creo que su presentación es un adelanto de ese trabajo. Muy bien. Adelante, por favor. Gracias, Carlos. Buenos días con todos. Sí, esto es parte de un trabajo de investigación de temas que en 2 años de trabajo didáctico, tal cual lo ha trabajado también para poder generar procesos. El tema es Mariátegui y la cultura, una modernidad andina. Yo propongo que visualizó los inicios de una modernidad. ¿Por qué no se llegó a desarrollar completamente el tema de otro debate, pero que algunos temas adelante generan interés en este trabajo, ¿no? Ahora, es importante, eso sí, definir algunos conceptos que Mariátegui tenía. El concepto de cultura que hoy usamos no es el mismo que ¿no? También el concepto de modernidad, el concepto de progreso, el concepto de raza. Entonces, voy a definir primero lo que él entiende de cada uno de estos para después hablar sobre dónde mira Mariátegui mira la modernidad. Mariátegui, con respecto a la cultura, lo entiende desde la lógica conceptual latina. Él entiende cultura como el espacio donde se adquiere y se accede a conocimiento. Para tener cultura, va a decir Mariátegui, hay que educarse y hay que tener acceso a la información. Es lo que él hace. Gracias. Gracias. Entonces, retomo la idea. Mariátegui va a decir que cultura es el espacio en el cual el hombre, ¿no?, se educa, se forma, se accede a información. Este es un primer concepto de Mariátegui, de cultura. Le añade un elemento adicional Mariátegui al concepto de cultura. Va a decir que cultura, además, se adelanta muchos años antes a Bourdieu. Le va a encontrar un elemento de distinción. Va a decir, cultura está solamente en un espacio determinado de la sociedad. Está generalmente en la clase alta y en la clase educada, ¿no? O en la población, o en el segmento de la población educada. ¿Y quién es la población educada? Obviamente la clase alta y la clase media de este momento. Entonces, redondeo la idea. Mariátegui tiene en el concepto de cultura dos cosas. Primero, es acceder al conocimiento e información. Para llegar a eso hay que educarse desde la primaria hasta los estudios superiores. Y lo segundo, que va a entender cultura como el espacio de distinción social. No todos tienen cultura, no todos tienen alta cultura, lo va a señalar en varios de sus textos.
Bien, ahora, con respecto al concepto de raza, ¿no? Es importante señalar raza porque raza se asemeja mucho al concepto de cultura que hoy usamos, ¿ya? Lo explico. María te iba a decir que la raza no solo lo señala en el color de la piel, ¿no? Solamente el indio, cobrizo, de un tipo, de un fenotipo determinado, ¿no? Él va a decir raza es además, le va a añadir además una categoría, un conjunto de categorías. Es el hombre andino que además tiene una clasificación social, que está en la base de la producción, es explotado, ¿no? Además va a decir raza a este conjunto de elementos de personas que viven y tienen una particularidad, una racionalidad distinta. Él va a decir, el hombre andino o la raza andina es distinto de forma racional con el hombre negro, con el hombre criollo, blanco, etcétera, etcétera. Entonces, él va a decir, la raza no es solamente el tipo de piel, sino señala, su categoría señala además ubicación social, ¿no? Y dinámicas y conceptos de hacer, sentir y vivir la vida. Son las tres cosas que él va a decir. El hombre andino tiene una tradición, una forma de vivir, ¿no? Y una forma, en él existe una forma en la cual lo explota. Lo mismo va a decir para el tema del negro, ¿no? El negro es un color determinado, ¿no es cierto? Y también está en la base social de la explotación en el país. Lo mismo que el mestizo, y así hace una clasificación. Entonces, redondeando la idea, el concepto de raza se asemeja mucho al concepto de cultura que hoy usamos en las ciencias sociales, especialmente en la antropología, ¿no? Que habla de una forma de vivir, de hacer y sentir la vida. Para Mariatti, la raza es este concepto. El hombre que tiene un idioma, que vive de una manera y que está ubicado en un determinado espacio. Bien. Ahora, Mariatti, y esto hay que resaltarlo, identifica en el hombre andino varias características importantes que lo hace pensar en que él es un baluarte de la modernidad. Dice, el hombre andino no es el hombre que usualmente nos los han vendido o hemos leído o nos han informado. Triste, melancólico, alcohólico, etc. No, él dice, el hombre andino es una persona que tiene una capacidad de respuesta inmediata ante esa situación social crítica, ¿no? Y él señala que los movimientos, su relación que se dio en Puno, en aquellos años en los que él escribía, le reafirma que el hombre andino es un hombre pensante y activo, y es más, está buscando cambiar su realidad y su mundo. Eso es lo primero que hay que señalar. Lo segundo, y en varias de las ponencias que he venido escuchando estos días, es que Mariatti reconoce en el hombre andino un arte y una característica del arte del negro, ¿no? Es decir, lo más moderno en el hombre andino es el arte. El arte en los mates brudados, el arte en las canciones, el arte en la música, ¿no? Él va a identificar que en el arte está lo nuevo. Y es más, escribe mucho sobre eso, pero más en función lo señala en algunos párrafos, habla sobre el arte más moderno, más en función, y esto después lo voy a ver, en función al arte que se da en Lima, pero sí señala en algunas cosas, en algunos espacios de sus escritos, que hay un arte moderno, andino, ¿no? Es lo más moderno que hay. Lo tercero, que Mariatti reconoce en el hombre andino habilidades para conectarse con el mundo contemporáneo actual, ¿no? Él, sabemos que él ha sido un investigador nato. Cuando llegaban de la sierra del país o de diversos puntos del país a Lima, a su casa, él indagaba, interrogaba de manera pormenorizada a su visitante, ¿no? Y logra entender que el hombre andino se acopla de forma muy dinámica a los nuevos elementos de la tecnología, vamos a poner entre comillas, de la tecnología occidental, que ya se hace presente en la industria textil y en la industria minera en el Perú, ¿no? Él va a decir, a partir de la información que obtiene, va a decir que el hombre andino se acopla, entiende, se apropia
¿no?, de estos elementos técnicos que la nueva, el nuevo impulso de la industria capitalista se hace presente en el Perú, y que son los elementos del progreso, ¿no? Y por último, ¿no?, Mariátegui, en relación al hombre andino, y lo dice en varios momentos, dice, él sí tiene la capacidad de asumir su liderazgo, y le tiene mucha fe, ¿no? Tiene la capacidad de asumir su liderazgo y de conducir su propio progreso, ¿no? En este texto, él habla cuando se dan las reuniones de los congresos indigenistas en aquellos años, él va a señalar que se nota en esas reuniones de los congresos un nuevo acento del hombre andino y también un nuevo lenguaje. O sea, visualiza, un hombre nuevo igual a hombre moderno. Ahora, en Mariátegui hay que entender el concepto de modernidad también y el concepto de progreso. El concepto de modernidad no lo ubica y no lo entiende como hoy nosotros lo entendemos. Él lo ubica en la literatura, en el arte, en las ideas. No es la modernidad de la máquina, de la construcción, de la destrucción del antiguo, de la llegada de lo nuevo, etcétera, etcétera. Para él eso, por ahí no pasa la modernidad. La modernidad pasa por cómo la literatura, eso se puede visualizar muy bien cuando habla sobre el futurismo italiano y ruso, ¿no? Y en todos los elementos del arte, todos los conceptos del arte, va a decir, allí está el hombre moderno, allí en la literatura, en el arte está la idea de lo moderno. Habla incluso de los nuevos procesos de organización del Estado, de algunos espacios del Estado, y señala, allí están las ideas de la organización de lo moderno en el Perú, ¿no? Ahora, ¿por qué creo, para mi entender, y esta es una hipótesis, que allí lo sitúa? Pudo haberlo situado en la industria, en la maquinaria, también en los medios de comunicación, que él entendió que ya había lo que conocemos la rapidez de la comunicación, que es parte de nuestra modernidad, ¿no? Para mí ahí hay dos cosas importantes. Primero, en el arte y la literatura, tres cosas importantes. Él percibe que en el arte y la literatura, en las ideas, se logra percibir los problemas profundos humanos. El artista, conectado con su momento, con su momento contemporáneo, con su situación coyuntural, logra captar la esencia de los problemas humanos. Ese es lo primero. Lo segundo es que no solo se conecta, sino que es capaz, además de proyectar una posible solución o una posible salida a esos problemas humanos. Y lo tercero, hay que recordar que Mariátegui está en Europa años después, nomás de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, de la mal llamada Primera Guerra Mundial. Porque, y él entiende, no puede ser un hombre moderno que destruye el mundo. Él habla del progreso como que el progreso sí es capaz de destruir el mundo. Pero con el concepto de moderno, dice, no podemos concebir, esa es mi hipótesis, no podemos concebir lo moderno como algo que destruye lo armonioso del mundo, ¿no? Entonces, se cuida mucho, para mí, se cuida mucho de asociar lo moderno con la maquinaria y el progreso. Pero sí habla del progreso. El progreso lo entiende como la llegada de la maquinaria, ¿no?, de crear nuevas condiciones y mejores condiciones de vida para la población, para los hombres andinos, para la ciudad, etcétera, etcétera. Habla como el progreso de la maquinaria, disculpe la redundancia, ¿no?, y de la nueva forma de construir y hacer la ciudad. Eso es para él el progreso. Es más o menos para nosotros cuando hablamos de lo moderno, ¿no? Es decir, lo moderno es tener una ciudad dinámica, armoniosa, las calles bien pavimentadas, con las maquinarias de última generación, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, él tiene esta doble distinción. Lo moderno dentro de lo conceptual, que es la literatura, el arte y las ideas, y el progreso dentro de la industria y lo técnico y la creación de comunidad. Bien. ¿Dónde visualiza Mariátegui la modernidad? Aquí tiene varios elementos. Primero, él, ya les había adelantado al inicio, él descubre que en las industrias del Cusco, las industrias textiles del Cusco, de Arequipa y de algunas otras partes del país, la maquinaria moderna que lega es absolutamente dominada
y bien organizada por el hombre andino, que era el obrero de la industria textil. O sea, él dice, la domina bien y se convierten en personas, en sujetos, en individuos mucho más productivos. Producen. Y él, claro, va a decir palabritas añadidas, de eso se aprovecha el patrón y el capitalismo para seguir explotando. Pero más allá de eso, él entiende que el hombre andino sí maneja la maquinaria y la industria. Lo segundo es que va a decir, esta maquinaria y industria tiene ciencia, tiene información, tiene conocimiento. Es decir, el hombre andino es capaz de apropiarse de esos conocimientos. Entonces, y va a cerrar con una idea que me parece genial, va a decir, experiencias en otras partes del mundo, como en la de Japón, donde existen razas de otra tradición, se apropian de la ciencia y la técnica de la cultura, perdón, de la raza occidental. Entonces va a decir, los hechos concretos en las minas del Perú y en las industrias textiles nos demuestran que ese proceso ya se está dando. Allá se entiende que hay una modernidad andina que se está cimentando. Ahora, él no la ve como modernidad como nosotros hoy sí la vemos, ¿no? Pero él dice, se empieza a generar procesos distintos de desarrollo donde va a tener un matiz andino. Y a esto, a esta idea del proceso, del concepto de progreso, le va a añadir algo importante, que no hay que dejar de lado, es el concepto de la organización del indio en torno a los varios espacios que le permite el Estado en aquel momento. El Congreso Indígena, ¿no? Se acoplan a los sindicatos que hay en algunas ciudades, principalmente en Lima, ¿no? Y él observa que el hombre andino inserto en esta dinámica es lo cual, si se entiende la dinámica del nuevo lenguaje que se avecina, el observa es lo cual y es capaz de asumir estos nuevos procesos. Para redondear, los elementos de la modernidad que Mariátegui vive son los siguientes. Apropiación de la técnica de producción occidental, la maquinaria. ¿No? Apropiación de la ciencia occidental. Asimilación del progreso, del concepto del progreso. Adaptación al maquinismo. El arte y la literatura son los elementos de la vanguardia de la modernidad de Mariátegui. Y es capaz de estar en sintonía en los nuevos procesos de organización modernos para salir de la situación en la que estamos. ¿Por qué es importante tratar estos temas? Ya vamos cerrando, ¿no? Porque uno ahora se pregunta y dice, Mariátegui visualizó en la cultura del hombre andino, en la dinámica de vida del hombre andino, se daban procesos de modernidad distintos. O curioso, estamos ya en este nuevo siglo, y los nuevos escenarios de las grandes potencias nos traen al frente más que además, ¿no? Industria, sus formas culturales. Tenemos a China, que o sea, más allá de decir, soy el nuevo país que emerge como el poder mundial, se reclama tradicional, se reclama auténtico, y son sus formas culturales que hoy su modernidad nos llega. Recordemos que durante todo el siglo XX nosotros tenemos un tipo de modernidad, y es una modernidad occidental. En consecuencia, es una modernidad cultural, es una forma cultural de una modernidad de la escuela tradicional, o de la escuela, perdón, occidental, de las sociedades occidentales. Asumimos que nos llega una modernidad totalmente distinta, que tiene que ver con las formas y tradiciones asiáticas, fundamentalmente chinas. Después la India. Ya la vivimos. Les voy a dar un ejemplo. Para Año Nuevo, todos nos preocupamos de tener a la mano, saber cuál es el animal del nuevo año chino, ¿no? Y nos compramos nuestros amuletos. Dígame si no es que la vivimos. Ya la vivimos, ¿no? Ahora, hablemos de la modernidad andina, que sí nos ha llegado, pero que no ha sido capitalizado en su debida dimensión. Unicachi, las poblaciones de Puno, con los grandes negocios que se han instalado en varios puntos de Lima, ¿no? Del país, ¿no? Las fiestas que existen aquí en Lima, por ejemplo, de muchos de los movimientos regionales, ¿no es cierto? O la música cumbia chicha, que la hemos entendido mal, ¿no? Hablamos de tradición cuando en realidad no es tradición, son
los nuevos lenguajes del arte presente en el Perú, que habla de una modernidad distinta. Pero obviamente, esto ya es parte de otra discusión, la modernidad de este tipo tiene que ser capitalizada y dirigida políticamente. Es lo que pasa con China. O sea, se impone de un poder central político los nuevos modelos de consumo cultural que se van a instalar. Entonces, hay otra lectura ahí que hacer, ¿no? Y bueno, sí, para cerrar, yo creo que, y esto es bonito de este simposio, es que Mariátegui ahora, y hay que hacer más, nos permite redescubrir lo que es Mariátegui, pero habría que pensarlo más en términos de, de lo que él mismo quería, ¿no? Él decía, más allá, no sé si el tema del método marxista, más allá de respetar lo que él significa, lo que significa el método de él, es más bien dar ese paso adelante para construir conocimiento y teoría propia que permita cambiar el país. Entonces, el siguiente paso hacia adelante, en función a Mariátegui, es pensar bajo sus raíces de un concepto de tradición que no tiene que ver con la tradición que la antropología dividió entre tradicional y moderno. A ver, lo tradicional tiene que ver con otra cosa, con las raíces que sostiene hacia el progreso. Lo que habría que hacer es dar ese salto natural que él dio, ¿no? Conceptualizar el país bajo nuevas formas de pensar. Muchas gracias, Ismael. Después dice que Marx en el siglo. El tomo 2 de la historia crítica y la teoría de la plusvalía nos ha dado un gran aporte el día de hoy. Quiero invitar entonces a la mesa a Vicente Ota para su presentación. Bueno, Vicente Ota es un viejo amigo del museo, ha participado en la mayoría de los simposios que he organizado aquí, y hoy nos presenta una ponencia con el título Las nuevas tareas de la Mauta, ¿no? Vicente es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en estudios políticos, tiene trabajos de su especialidad que son cultura y políticas interculturales, y tiene, bueno, varias publicaciones, entre las cuales se encuentra El arte como herejía, José María Arguedas y la identidad, Estado pluricultural, perdón, y Pepe Villalobos, el rey del festejo. Una buena guitarrista, tengo también entendido. Entonces, Vicente, por favor, puedes comenzar. Muy buenos días, gracias Ricardo. Muy buenos días a todos. Quiero compartir con ustedes este diálogo de la presencia y vigencia de la Mauta, recordando que hoy día conmemora el 93 aniversario de su fallecimiento. Entonces, es una doble fecha llena de emoción esta sesión, ¿no? El lugar que compartimos, el lugar no solamente del Rincón Rojo, sino esta casa, este hogar donde se han producido las ideas más poderosas sobre el Perú desde el siglo XX hasta la actualidad. O sea, Mariátegui es esto. Entonces, Mariátegui dice, por designación propia, ¿no?, cuando retorna, ¿no?, él dice, a su retorno de Europa, luego de producir su mejor aprendizaje, dice, tengo una declarada y enérgica ambición: concurrir a la creación del socialismo peruano. Entonces, nosotros vamos a tratar de resumir en qué se traduce esa declaración y ese compromiso, ¿no? Porque ustedes saben
Él regresa el 23, empieza a publicar Amauta el 26, ¿no? Y Labor el 28. Entonces él muere el 30, justamente en un día como hoy, el 26 de abril. Entonces lo que él tiene son 7 años de una intensa actividad, podríamos decir, un furor creativo, ¿no? Lo que él llega a producir en términos de ideas, de elaboración, de publicación, de organización, ha sido una cosa formidable, no repetido a lo largo del siglo XX, ¿no es cierto? Como todos conocemos, 7 ensayos seguramente resumen lo más calificado de lo que ha sido el diagnóstico sobre el Perú. Entonces, las consecuencias programáticas, organizativas y el quehacer de lo que fue el inmediateísmo, en ese lapso está sustentado en una visión del Perú. Como ustedes saben, en la década del 20 todavía queda vigente, ¿no?, la frustración y el desconcierto producido por la guerra con Chile, ¿no es cierto? Entonces, todos los intelectuales, más que los políticos, quieren entender qué ha pasado con el Perú, porque se produjo la guerra. Entonces, González Prada es la expresión más lúcida, ¿no?, más patriótica también, de la reacción de una capa de intelectual frente a esta tragedia. Y lo que dice González Prada hace alusión directa a lo que va a venir después con Mariátegui, ¿no? Es la exclusión del indio la causa fundamental de que no se haya producido una respuesta como nación. Por lo tanto, la desgracia del Perú tiene allí su principal factor. Eso va a tener luego una consecuencia con el Grupo Colonia, con Valdelomar. Entonces, cuando Valdelomar dice, ¿no?, Lima es el Perú, el guión de la Unión es Lima, ¿no?, el Palais Concert es el guión de la Unión, y el guión de la Unión soy yo, está haciendo alusión de una manera, ¿no?, duramente irónica de esa visión limeña, ¿no?, y totalmente artificial del Perú. Pero las respuestas a las críticas acres, duras o irónicas se va a producir con Mariátegui al retorno. ¿No es cierto? Como él se va como Juan Croniter y regresa Mariátegui de la Mauta. Yo creo que hay 3 ideas básicas, de las más potentes en su producción y en la orientación política, y luego voy a mencionar las consecuencias organizativas de eso, ¿no?, y otras cosas más que no han sido suficientemente rescatadas. Yo creo que la estatura intelectual, teórica de Mariátegui trasciende no solamente al Perú, sino a América. En el siglo XX, durante la década del 20 y del 30, se desarrollan 2 corrientes, ¿no?, o hasta 3, a nivel global, que van a colisionar o van a complementar a lo producido por el bolchevismo en los primeros 20 años, ¿no? Gramsci es el gran renovador del socialismo, de la teoría de la praxis de la Europa occidental, ¿no?, con conceptos clave como el de la hegemonía, ¿no?, que es un concepto que rompe, ¿no?, lo que había sido la tradición del pensamiento político y estrategia de poder del socialismo marxista, ¿cierto? China, Mao es el otro. Mao va a producir estos cambios a partir del 26 y el 27, ¿no?, porque él, por directivas de la internacional, de la Tercera Internacional, el Partido Comunista, cuando Mao todavía no tenía un liderazgo principal, van a producir las famosas insurrecciones de Shanghái, ¿no?, y de Cantón, siguiendo la escuela de la Revolución Rusa, ¿no?, de asalto al poder y de una insurrección en varios días. El Partido Comunista es prácticamente liquidado y los pocos sobrevivientes tienen que huir, y es a partir del 32-33, ya en el campo, donde se van para sobrevivir, donde empieza lo que los chinos llaman la larga marcha,
que luego se convierte en la guerra popular prolongada del campo a la ciudad, ¿cierto? Que es una estrategia absolutamente diferente a del asalto insurreccional, ¿no? Del Palacio de Invierno, que era la prédica de la Tercera Internacional. Yo creo que, bueno, la otra corriente a nivel, creo yo, internacional es Mariátegui, porque Mariátegui va a producir una ruptura también en este punto. Obviamente, el 28, cuando él empieza a producir a Mauta, hasta el 30, que son sus últimos días, él conocía la experiencia china, él sabía lo que había sucedido en China, y sabía también los cambios que se estaban produciendo en la ubicación política, ¿no?, del Partido Comunista Chino. Entonces, no es casual, ¿no es cierto?, que él se concentrase su actividad en la publicación, en la elaboración de ideas, en su difusión, ¿no? Antes de Amauta publica en Variedades, en Mundial, luego en Amauta, y luego en La Voz, ¿no es cierto?, con Amauta como un órgano más teórico, más intelectual, de fundamento, ¿no?, de ideas, de propuestas, y La Voz como una cosa más de difusión y de propaganda, ¿no es cierto?, para la acción política. Entonces, eso que él llama la concurrencia a la realización del socialismo en el Perú se traduce en estas cuestiones. Yo creo que hay tres tesis que son centrales para entender la magnitud y ¿no?, la validez del aporte de Mariátegui. Esto que estamos hablando, ¿no?, Mauta, Labor, ¿a qué obedece? Al concepto de hegemonía. Ustedes saben, Gramsci fundamenta el concepto de hegemonía en la necesidad, ¿no?, de construir desde las clases subalternas, desde las clases que van a producir un proyecto de sociedad alternativo, una superioridad intelectual y moral. No se trata de asaltar el poder, ¿no?, ni de llegar como sea al poder, sino de construir en la sociedad, ¿no es cierto?, lo que Trump llamaba el bloque histórico, lo que trataría una alianza o una coalición política, ¿no?, que tenga la capacidad de expresar una superioridad intelectual y moral frente a la clase dominante en decadencia o en incapacidad de poder producir el desarrollo y el progreso de la sociedad. Esa es la primera cuestión que creo que es lo que explica la labor intelectual y de difusión de Mariátegui. Es construir esa superioridad. Y en segundo lugar, eso también se va a traducir en la organización. Como ustedes saben, Mariátegui funda el 7 de octubre de 1928 el Partido Socialista y el 17 de mayo del 29 funda la CGT. O sea, para Mariátegui la relación entre núcleo intelectual, el promotor político que era el Partido Socialista, estaba íntimamente ligado a lo que sería su principal instrumento de organización social, que venía a ser el proletariado, porque hay que recordar que hasta ese periodo la relación entre partido marxista, teoría marxista, y proceso revolucionario se daba en la articulación con el movimiento obrero, con el proletariado, se estaba diseñado, ¿cierto? Ahora, hay un tercer tema fundamental también, que tiene que ver con su discrepancia y su debate con la Internacional Comunista. Ustedes saben que la participación de la delegación peruana, de la delegación del Partido Socialista en el Congreso, la primera Congreso de los Internacional, acá en América Latina, en Buenos Aires, la delegación peruana, integrada por Julio Portocarrero, que era fundador del Partido Socialista, el primer secretario general de la CGTP, y con Hugo Peche, que era otro miembro de la dirección del Partido Socialista, van a presentar las tesis sobre el ICI, que va a producir una discrepancia porque la Tercera Internacional no reconocía, ¿no?, que en los procesos de nuestros países hubiera algo diferenciado a la participación del proletariado, y si había un problema campesino agrario, se resolvía en términos de alianza con. Pero Mariátegui y la delegación peruana plantea el problema del indio,
El problema del indio significa que no estamos hablando de campesinos, estamos hablando, ¿cierto?, de una comunidad, en el Perú en este momento del 80% de la población, cuyos problemas de reivindicaciones, no solamente de la tierra, sino étnicos, idiomáticos, culturales, no habían sido resueltos. Entonces lo que se producía en nuestro país era un problema nacional interno. El problema nacional en el Perú no se reducía solamente a la dominación extranjera, sino que había un problema nacional. Entonces, eso es una completa novedad en la teoría política en el momento. ¿Por qué? Porque eso te lleva a las consecuencias que Mariátegui lo ve y lo comienza a resolver en las dimensiones que es posible, ¿no? Por ejemplo, él dice en el nombre, ¿por qué la revista se llama Mauta? ¿Por qué su principal órgano teórico se llama Mauta? Porque está reivindicando el conocimiento y la tradición y la cultura nuestra andina. En segundo lugar, él a lo largo de toda su actividad siempre estuvo interesado y muy preocupado de que indígenas tengan que ser militantes del partido. Él ponía como ejemplo a este notable dirigente aymara, puneño, Ezequiel Urriola, ¿no? Lo ponía como ejemplo de lo que era, ¿no?, un militante, ¿no?, que alcanzaba un nivel de formación, tenía la lucidez y la habilidad y las capacidades de Urriola. Entonces ya necesitamos más militantes de aquí. Como ustedes recuerdan, cuando no estaba todavía desarrollado la experiencia de Estado socialista, Lenin lo que dice es que lo que prefigura cómo es un Estado socialista, un Estado revolucionario, ¿quién lo prefigura? Dice, el partido es el embrión del Estado. Por lo tanto, cuando Mariátegui insiste, ¿no?, y pone como una tarea prioritaria la incorporación de militantes indígenas, lo que está hablando es que ese Estado necesariamente tiene que tener como parte del nuevo poder, ¿no?, la presencia indígena como un componente. Y eso lleva a otra discusión mayor, no solamente la naturaleza de un Estado, debe ser plurinacional, pluricultural, sino también a que las políticas tendrían que ser interculturales, ¿cierto? En un Estado en 1930, donde el 80% de la población, o el 70% era indígena, se entiende que no podía hacer lo que ha hecho el Estado desde el año 1921. Educación en castellano, salud en castellano, justicia en castellano. El 70% de la población no sabe de qué están hablando. Entonces, esa era la magnitud de los cambios, ¿no?, en la percepción que tenía Mariátegui frente a la internacional. Por último, para ir cerrando, el problema con la internacional también tiene que ver con una cuestión de la autonomía. Por eso ustedes recuerdan, hay una frase que ha quedado como un cliché, ¿no?, dice, ¿no?, el socialismo no será ni tal con todo, sino creación heroica. Y todos los partidos en el Perú terminaron unos pro-soviéticos, otros pro-chinos, otros pro-cubanos. Cuando muere Mariátegui, es derrotado en el partido de Mariátegui, ¿no? Esa es una parte no muy bien estudiada en nuestra vida. Flores Galindo tiene seguramente el mejor texto sobre eso, ¿no?, que es el debate con el Fondo Interno. El debate de Mariátegui con la internacional es de lo poco que yo he leído que explican no realistamente lo sucedido. Él es derrotado en la dirección de su partido. Y por eso, además por otro problema, ¿no?, de salud, la represión y todas esas cosas, él muere cuando ya tiene todo listo para irse a radicar a Buenos Aires. Él viajaba en cuestión de semanas, se agrava, muere cuando ya tenía todo listo. Había dejado la dirección del partido, lo había asumido Rabines, y pensaba trasladar la redacción de Amauta a Buenos Aires. Ahí le daban toda la posibilidad. Entonces, ese debate con la internacional es un debate crucial desde el punto de vista teórico y político. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a marcar el destino de los últimos 90 años del socialismo en el Perú. No es casual que a partir del 30, muerto Mariátegui, ¿no?, derrotado esa posición de autonomía, ¿no?, de creación heroica, ¿quién toma la hegemonía en el movimiento popular y en la nación desde las fuerzas nacionalistas democráticas? El APRA. La hegemonía del APRA, por la derrota del Partido Socialista, luego comunista, va a durar hasta el 60. Hasta el 60. ¿No es cierto?
y luego la izquierda se va a transformar en estas corrientes totalmente dependientes de Moscú o de Pekín. Cuando hablamos de la tragedia ahora, de lo que está pasando en los últimos 20 años, ese es el fondo, esa es la explicación, o sea, que el socialismo, ¿no? María Teresa, el socialismo revolucionario, dejó de existir con la derrota de María Teresa y no ha sido retornado. Ese es el problema principal. Y yo termino con lo siguiente. Hay un debate adicional, bueno, es un debate crucial. El otro debate crucial, ¿cuál es? El punto de vista antiimperialista, el debate con el APRA. Y es el debate que retoma a escala nacional un debate global que se produce a finales del siglo XIX entre Lenin y la Segunda Internacional, para fundamentar y definir si las revoluciones eran viables en los países semicoloniales o en los países de industrialización incipiente. Ese era el debate. En los países donde hay un capitalismo temprano, incipiente como Rusia, ¿es posible una revolución socialista? No, la Segunda Internacional dice no, no es posible. ¿Por qué? Porque Marx dijo que el socialismo iba a llegar cuando estuvieran el desarrollo de la fuerza productiva y cuando las relaciones de producción había una colisión, entonces era un socialismo ya maduro, entonces venía el socialismo. Lenin dice no, y es de la Revolución Rusa. Y en el Perú es lo mismo que dice Mariátegui. Para acá, para ser antiimperialista hay que ser socialista, lo cual significa que no es posible expulsar ni derrotar al imperialismo si no se asume con claridad que el proceso es un proceso de revolución que puede ser antiimperialista democrática, pero luego instala como un proceso socialista. Pero yo creo que esas son las ideas centrales y el aporte, ¿no?, de tanto valor que explica la vigencia de Mariátegui en la reunión acá y este homenaje completamente justificado. Muchas gracias, Vicente. No sé, tengo una consulta, si es que en la sala hay alguna pregunta, al menos en las redes no. Yo quisiera resaltar un poco, bueno, esta es la última mesa, desde un momento, con Ernesto Romero, director del museo, vamos a hacer un pequeño balance de simposio, pero quiero resaltar, bueno, particularmente esta última mesa, que hemos visto pues justamente algunas de las actividades que en la práctica cada una de ellas era parte de un proyecto, ¿no?, de la construcción del socialismo, como muy bien ha resaltado Vicente, ¿no? Porque, bueno, la exposición López Aliaga, su conocimiento de la cultura, digamos, renovadora europea, tenía que ver justamente con la difusión de esas ideas en el Perú y promover la crítica, ¿no?, a la sociedad peruana y a las posibilidades revolucionarias, ¿no? También debe ser con el aporte de Renata, que nos ha hablado justamente a partir de su retorno a uno de esos temas que también se van a expresar en proyectos posteriores, como el de Amauta y Labor, ¿no? Y un debate que también no es reciente, pero en cierta manera también proviene de autores como Aníbal Quijano, el tema de cómo hacer un proyecto revolucionario socialista en el Perú con una tradición. No hablamos solamente de una población, ¿no? La población, digamos, lo demográfico es un número, ¿no?, sino una tradición histórica, ¿no?, milenaria, que no se remonta, claro, siempre se habla de los incas, para que los incas son la culminación de un proceso civilizatorio, ¿no? Entonces, como dos civilizaciones, ¿no?, la occidental y la andina, de otra manera, qué elementos pues, son los que van a dar forma, ¿no?, y concreción, y a partir de eso se puede establecer una estrategia de construcción del socialismo. Entonces, son debates, creo que es uno de los aportes de esta mesa y en general el simposio, ¿no?, volver a traer algunos debates que en cierta manera han sido dejados de lado y que bueno, creo que la propia izquierda de hoy no asume esa parte de ese debate, ¿no? O sea, no debe ser solamente pues los que admiramos a Mariátegui y estudiamos a Mariátegui, ¿no es cierto?, la academia, sino también deberían ser pues los políticos que reclaman la herencia de Mariátegui, ¿no?, los que también deberían participar con nosotros en ese debate, si es que realmente queremos completar el proyecto de Mariátegui nos ha legado.
Bien, muchas gracias nuevamente a Renata, a Nelson, Ismael y Vicente. Un aplauso para ellos. Y bueno, invito a Ernesto Romero a la mesa. Yo a la izquierda, siempre. Más o menos, siempre útil, para hacer un breve, realmente muy breve balance de este simposio. Entonces, bueno, Ernesto Romero es el actual director del Museo José Carlos Mariatti, popularmente también conocido de la Mauta José Carlos Mariatti, que se le llama la Casa Mariatti, ¿no? Él es historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene, bueno, tiene una experiencia en el sector público, primero el sector bancario, tengo entendido, pero ya desde hace, mejor no digo cuántos años, en el sector del Ministerio de Cultura, de lo que hoy es el Ministerio de Cultura, ha sido director de investigaciones del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, desde un cargo que asumió la dirección del museo hace ya 4 años. ¿No? Entonces les dejo con las palabras de Ernesto Romero. Gracias, Ricardo. Gracias a todos ustedes. La verdad que ahí está bien agotado. Hay unas fotografías que nos han tomado que realmente refleja ese cansancio. Ha sido una jornada previa muy dura para poder organizar la parte administrativa y logística. Ha sido bastante, bueno, dura, pero a la vez satisfactoria, ¿no? La verdad, desde esa perspectiva, pienso que el evento ha sido realmente un éxito, ¿no? Me siento muy feliz y muy agradecido a todos ustedes, a los investigadores sobre todo, que me parece que nos hace pensar en la vigencia del pensamiento de Mariatti, que está muy vivo, y eso está para ello, para recordar la memoria y la obra de José Carlos Mariatti, y creo que con esas investigaciones me ha gustado mucho, sobre todo el interés que despierta el pensamiento de Mariatti en América, ¿no? Hemos visto varias personas de Chile, de Argentina, de Brasil, entonces el pensamiento está bastante bien. Yo no quiero terminar lo mío, que es básicamente protocolar. Ricardo ya lo conocemos, es un mariatinista, un experto en el tema. Él hará el balance, digamos, académico. Lo que me toca a mí es hacer un poco el balance administrativo, de gestión. Puedo decir que ha sido un éxito, la verdad, agradecido eternamente con todos ustedes, con esa fidelidad de haber venido permanentemente estos 3 días que han sido maratónicos. Y bueno, ya estamos llegando al final de este simposio, que es el segundo que se hace por lo menos en mi gestión. Durante la gestión de Ricardo también se hizo simposio. El anterior que se hizo fue en plena pandemia, ¿no? Estaba programado y lo hicimos a nivel virtual. También fue otro éxito. Entonces yo creo que estamos tranquilos los del museo porque el pensamiento y la de Mariatti están plenamente. No me resta nuevamente agradecer al Ministerio de Cultura, agradecer al personal del museo con el que tengo el honor de dirigir. Todos los chicos han estado así con su este proyecto y nos hemos metido en ropa y todo. El resultado es esto, ya estamos, digamos, clausurando en esta mesa el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes y los invitamos a que nos acompañen en unos 20 minutos. Vamos a hacer una entrega doctoral aquí en el monumento, porque también hoy día se celebra 93 años de la partida de José Carlos. En homenaje a ello, en homenaje a la culminación de este evento, que no hace sino poner en vigencia el pensamiento de Carlos, trataremos de manera ordenada aquí en el monumento con el doctoral. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Ricardo, por favor.
Bueno, yo voy a ser también breve, cosa rara en mí. Eh, este, yo creo que, bueno, eh, más que un balance académico, bueno, algo voy a decir. Yo quiero, bueno, en primer lugar, empezar bueno, por los agradecimientos. Como ha dicho Ernesto, y lo dijo también Carlos del Águila, en la inauguración de este simposio, ¿no? Bueno, con distintos argumentos. Este ha sido pues un trabajo que ha requerido una gran movilización, digamos, de personal, particularmente del Museo José Carlos Mariátegui. Un agradecimiento a, no solo, bueno, a Ernesto, a Augusto, a Luz, a Manuel, a Eduardo, ¿no? Que también en algún momento ha estado apoyando otras bambalinas, ¿no? Yo lo comentaba yo durante este simposio, ¿no? Estos eventos es como un iceberg, ¿no? Una cosa es lo que se está visualizando, ¿no? En las pantallas, en la mesa, y otra cosa es lo que está detrás, ¿no? Y atrás hay numerosas personas, eh, particularmente el personal del museo, ¿no? También, bueno, agradecer a José Carlos Mariátegui y a Ana Torres, de parte del archivo José Carlos Mariátegui, ¿no? Sobre todo en el ordenamiento del programa y las coordinaciones con los ponentes, que justamente hay que resaltarlo, ¿no? Hay que resaltarlo. Generalmente, como se ha dicho, la Casa Mariátegui tiene una larga tradición de organización de simposios dedicados a la vida de obra Mariátegui y diferentes conmemoraciones, la gran mayoría de ellas también con el acompañamiento de la Asociación Amigos de Mariátegui, ¿no? Y en este caso siempre ha habido una presencia no solamente de investigadores o estudiosos peruanos, sino también de extranjeros. La verdad que ahora cada vez más la palabra extranjero a mí me suena muy feo, ¿no? Porque finalmente son amigos de la casa, del archivo, y además, bueno, se han incorporado nuevos, o sea, hay personas, ¿no? Que en este simposio, sobre todo investigadores jóvenes, que se han incorporado a estas actividades, ¿no? Y no tan jóvenes, bueno, Renata, ¿no? Por su generosidad de ofrecernos su libro para la biblioteca. En fin, como ven, entonces, estos simposios no es pues, solamente una cuestión académica, es una cuestión consolidar una comunidad digamos, de interesados en la obra de Mariátegui y todo lo que está alrededor de él, ¿no? Porque aparecen pues otros actores, ¿no? Las vanguardias europeas, el indigenismo peruano, el aprismo y otros grupos más pequeños, poco conocidos, que realmente no mencionamos que existían entonces, los congresos indígenas, los trabajadores anarquistas, todo ese, ¿no? Todos ellos son parte cuando hablamos, decimos la vida ahora de Mariátegui, pero ahora estamos diciendo de toda una época que sigue siendo, a pesar de la crisis ideológica que hoy en día también existe, sigue siendo un gran referente para lo que pensamos que Perú tiene que cambiar. O sea, hay mucha gente que hoy día sostiene que el Perú es como es, no se puede hacer nada, no es cierto, no hay plata para cambiarlo, ¿no? Pero nosotros, a pesar de todas esas limitaciones, como esas limitaciones han existido para hacer este simposio, se ha logrado hacer el simposio, pues a pesar de esas limitaciones, a pesar de la falta de recursos, es posible cambiar la sociedad, ¿no es cierto? Eso fue justamente lo que hace de Mariátegui y otros ser revolucionarios. Es una apuesta por el futuro, pese a las limitaciones. O sea, nos dicen, ¿no? Hay que ser emprendedores, no importa la adversidad, tú puedes hacerlo, no sé qué. Pero cuando decimos, vamos a cambiar la sociedad, nos dicen, no, no se puede. Y Mariátegui, por eso, su proyecto es, en ese sentido, creo, la mejor versión de lo que puede ser una apuesta por la transformación de la sociedad, ¿no? Efectivamente han participado de Argentina 5 personas, de Chile 2, de Brasil 2, de España 2 y del Perú, bueno, han sido también bueno, casi la mitad. Y miren, hemos ido evolucionando, ¿no? Antes ha sido presencial, o sea, los que han hecho su viaje, ¿no? Por supuesto acá
no, de México, perdón. Lo que pasa es que su afición es en España. Es, es un poco la confusión de dónde nació y con, cuál es su así es, ¿cierto? Entonces, las personas que han venido extranjeros y participado en simposios o otras actividades vienen con sus recursos, porque no tenemos eso. Con la pandemia lo hicimos virtual y hoy ha sido, como dicen en algunos lugares, híbrido, ¿no? Híbrido, lo cual muestra que hemos asumido el reto, justamente el reto que nos puso la pandemia, ¿no es cierto? Y lo hemos, como ha dicho Ernesto, lo hemos hecho con él. Ha habido 5 mesas y 4 presentaciones, ¿no? No las voy a resumir, pero más o menos los temas han sido, pues, Europa, Oriente y las vanguardias, el proyecto socialista de Mariatti. Ha habido 2 mesas sobre el fascismo, lo cual muestra la tremenda relevancia que tiene ese tema de hoy, no solamente para el Perú, sino para América y para el mundo, porque estos proyectos reaccionarios, contrarrevolucionarios, etcétera, conservadores, hay discusión sobre cómo caracterizarlos, pero más allá de eso queda bastante claro que son una severa amenaza para lo que pensamos que no solo la sociedad peruana, sino el mundo en general tiene que cambiar, ¿no? También hablar un poco, quizás una particularidad que se mencionó, lo dijo Carlos de la en la inauguración, ¿no? El tema de la gestión de museos. O sea, este es un museo casi sui generis. Todos los museos se supone que deberían tener dos secciones importantes, ¿no? Una es la investigación y la otra tiene que ver justamente con las actividades de proyección hacia los ciudadanos, ¿no? No voy a decir pobladores, porque es una manera. Realmente dicen, cuando salen a protestar la gente dice los pobladores pero cuando salen a marchar de otros lugares, no se dicen los ciudadanos. Acá todos somos ciudadanos, ¿no es cierto? En ese sentido, no solamente hay una biblioteca, no solamente vienen investigadores, muchas de esas investigaciones se presentan aquí, sino también que a través de estos simposios, pues, proyectamos, ¿no? Mucho más allá de lo que tradicionalmente gestionan los museos. En ese sentido, es una tradición que la Casa Mariatti ha mantenido desde su nacimiento, a pesar de los cambios de dirección, etcétera, y que hace pues de esta casa, no solamente por el hecho de estar en el Rincón Rojo, este espacio de intercambio, debate y de elaboración de propuestas, sino también por el hecho que lo convierte en una especie de museo sui generis donde su proyección pues es cada vez mayor. Ya ven, ya me extendí demasiado. En fin, es verdad, estamos el 16 de abril, eh, es la fecha de la muerte de José Carlos Mariatti, pero creo que este simposio ha mostrado que está más vivo que nunca, ¿no? Y por eso vamos a, con este cierre, vamos a proceder a participar de una ofrenda floral, el tradicional ofrenda floral que se hace los 16 de abril, lo vamos a hacer aquí en el 28 de julio, en el momento a José Carlos Mariatti, porque ahora para acceder al los maestros cobran, pues, ¿no? En fin, entonces, de parte del archivo José Carlos Mariatti, del lector José Carlos Mariatti y Z, que se encuentra acá también en el extranjero, ¿no? Nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura, a la Casa Mariatti y a todos ustedes, porque chiquita, pero todos los días, a un domingo, hoy es domingo en la mañana, en vez de ir a misa, se encuentran aquí y las personas también, hemos tenido bastantes personas que han seguido las transmisiones. En fin, a todos ustedes, muchísimas gracias. Será hasta otro punto. Vamos a esperar unos minutos. Quiero desde aquí agradecer a Renata Bastos da Silva, que presentó hoy su ponencia sobre José Carlos Mariatti, sobre cultura y aspectos de la vida mundial
1923. Renata, muchísimas gracias. Y como lo acaba de decir Ricardo, hasta muy pronto. Muchas gracias y, de verdad, como siempre, a mí a veces todos los reconocimientos se me van olvidando. Este evento no hubiera sido posible si no es esta alianza, digamos, que hoy en día llaman empresarialmente, le dicen ahora alianzas estratégicas del Archivo José Carlos Mariate. De Ricardo, de Ana, en fin, son todo un equipo que son como nuestros brazos, nuestras piernas, porque nosotros tenemos la parte, digamos, del edificio de infraestructura, pero ellos son el cerebro, ellos son el corazón. Muchísimas gracias a todos ellos, gracias al Ministerio, gracias a los chicos que están aquí conmigo. Estoy muy orgulloso de estar con ellos y dirigirlos. Gracias a ustedes nuevamente.